Hey, chicos, esta noche vamos a profundizar un poco más de lo habitual. Vamos a dejar atrás las hazañas de reyes y las batallas épicas, y nos vamos a meter en un tema más íntimo, algo que todos, sin excepción, estamos haciendo ahora mismo, o al menos intentando, dormir. Pero no el sueño moderno. No, no. Vamos a retroceder en el tiempo. Cierra los ojos. Imagina que no hay luces de la ciudad, ni pantallas parpadeantes, ni el zumbido constante de la nevera. La oscuridad es un manto pesado y absoluto que envuelve tu pequeña y fría cabaña medieval. Puedes oler la tierra mojada, el humo de la chimenea que se ha apagado hace horas, tal vez, el vago aroma de las ovejas de al lado. El único sonido es el crepitar ocasional de la madera o el aullido distante de un lobo. Ahora, escucha atentamente. No solo te estás metiendo en la cama. Te estás metiendo en un mundo donde el sueño era un asunto complicado, fragmentado, sinceramente, un poco extraño. La gente no se echaba a dormir por 8 horas seguidas como si fuera una maratón. De hecho, si lo hicieras, probablemente no sobrevivirías la noche, porque las cosas que pasan en medio de la oscuridad son mucho más interesantes de lo que crees. Y no me refiero a los monstruos debajo de tu cama, aunque quizás algo parecido. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle like al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Déjame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es. Me encanta saberlo. Ahora, atenúa las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y vamos a adentrarnos en el viaje de esta noche juntos. Te acomodas en tu cama, si es que se le puede llamar así. Probablemente sea una especie de colchón de paja o una simple tabla de madera cubierta con pieles. Sientes el frío que se filtra por las grietas de la pared. No hay un edredón mullido para envolverte. Esas cosas son para la realeza, o al menos para los realmente ricos. Tú eres la persona promedio, el agricultor, el herrero, el comerciante, la persona que se acuesta cuando el sol se pone y se levanta cuando el sol sale. Pero tu sueño no es lo que esperas. No hay un sueño de una sola vez, o lo que hoy llamaríamos sueño monofásico. Eso es una invención relativamente moderna. No, la gente en la Edad Media practicaba el sueño bífido, o lo que los historiadores llaman el primer sueño y el segundo sueño. Es un hecho histórico bastante mainstream, pero es tan raro que la mayoría de la gente no lo sabe. Te acuestas poco después de la puesta del sol, cuando la oscuridad se vuelve completa. Duermes durante unas 3 o 4 horas, y de repente, te despiertas. No es por una pesadilla, no es por un ruido. Simplemente te despiertas. Y este es el truco. No te quedas ahí tumbado, esperando a que te vuelva a entrar sueño. Te levantas. Salir de la cama en el medio de la noche era completamente normal. Te levantas, dependiendo de tu estatus social y tu ubicación, haces una serie de cosas. Algunos se levantan para ir al baño, lo cual, sin plomería interior, es una aventura en sí misma. Otros se levantan para avivar el fuego, o para comprobar si los animales están bien. Los historiadores todavía debaten si este tiempo de vigilia se usaba para la oración y la contemplación, o si era un momento de intensa productividad. Hay registros de personas que usaban este tiempo para remendar ropa, para moler grano, o para contar historias a sus familias. Imagina la escena, te despiertas en medio de la noche, en la oscuridad, con solo el resplandor de una vela, y tu padre te cuenta una historia de un dragón o de un héroe legendario. Es un momento de tranquilidad, un interludio en medio de la larga y agotadora jornada. Algunos académicos sostienen que era una práctica religiosa, un tiempo de meditación y conexión con Dios en el silencio de la noche. Otros creen que era simplemente una forma de aprovechar el tiempo disponible. Pero no todos los que se despertaban hacían tareas productivas. Algunos, como los monjes, usaban este tiempo para orar. De hecho, los monjes tenían un sistema de horas canónicas que dictaba sus vidas. Se levantaban en medio de la noche para recitar las oraciones de las vigilias. Estas eran las oraciones más importantes de la noche y se realizaban alrededor de la medianoche o un poco antes del amanecer, justo en el medio de este tiempo de vigilia.
Los laicos, la gente común, también podían usar este tiempo para la oración personal, para la reflexión, o para las necesidades nocturnas de la vida. Quizás, incluso, este era el único momento del día en que una pareja podía tener una conversación tranquila, lejos de las miradas curiosas de la comunidad. Una vez que has aprovechado al máximo este tiempo, después de 1 o 2 horas, regresas a la cama para el segundo sueño. Y este es el sueño que te lleva hasta el amanecer. Pero este segundo sueño no es tan profundo como el primero. Es más ligero, más frágil, más propenso a ser interrumpido por los ruidos de la vida exterior. Y cuando el sol empieza a asomarse por el horizonte, te despiertas, a menudo no por una alarma, sino por el simple hecho de que la luz del sol está en tus ojos. La gente de la Edad Media no tenía el lujo de dormir en la completa oscuridad. Las casas eran pequeñas, a menudo sin ventanas o con pequeñas aberturas cubiertas de pieles o lino. La luz de la luna, y la luz de las velas o lámparas de aceite de los vecinos, se filtraba. Pero la oscuridad total, ese lujo moderno, era rara. No había cortinas gruesas para bloquear el sol. Y la vida, la agricultura, el comercio, todo dependía de la luz del sol. Un hecho peculiar sobre la noche medieval es el papel de los animales. Los animales no se quedaban dormidos en la noche. Los gallos cantaban, las vacas mugían, las ovejas balaban. La casa del agricultor promedio era un ecosistema en sí mismo. Si eras lo suficientemente afortunado, dormías bajo el mismo techo que tus animales. La gente a menudo dormía en el piso superior de su casa, mientras que el ganado se mantenía en la planta baja. Esto no era por conveniencia. Era por calor. El calor corporal de los animales ayudaba a mantener la casa caliente durante las frías noches de invierno. Y el sueño no era un asunto privado. En la mayoría de los hogares, la familia entera dormía en la misma habitación, a veces en la misma cama. Era un asunto de espacio y calor. El concepto de tener una habitación individual, o incluso una cama individual, era casi impensable. Y no solo la familia, sino a menudo los sirvientes o los trabajadores de la granja también dormían en la misma habitación. Imagina el cacofonía, ronquidos, toses, y la conversación susurrada en la oscuridad. El silencio, la quietud que valoramos hoy, era un concepto extraño en ese entonces. Así que la próxima vez que te despiertes en medio de la noche, en lugar de agarrar tu teléfono y revisar las redes sociales, piensa en tus antepasados medievales. En lugar de preocuparte por el insomnio, piensa en el tiempo de vigilia. Es un recordatorio de que nuestros cuerpos, nuestros cerebros, están cableados para un tipo de sueño diferente. Es un recordatorio de que el sueño que practicamos hoy, el sueño ininterrumpido de 8 horas, es un invento, y quizás no sea el más natural de todos. Y ahí estás. Te has despertado, tal vez para avivar el fuego, o simplemente porque tu cuerpo te lo pide. El primer sueño ha terminado y ahora estás en el tiempo de vigilia. En tu acogedora, pero fría, cabaña. La oscuridad es tan total que te parece que podrías tocarla. No es la oscuridad de una habitación con persianas, donde sabes que la luz del sol está esperando al otro lado. Es una oscuridad con mayúsculas. Un vacío denso. Y en ese vacío, todo se amplifica. Cada crujido de la madera de tu casa, cada respiración de los que duermen a tu lado, el sutil movimiento del ratón que se desliza por el techo de paja. Todo suena a un volumen 10. Imagínate lo que era caminar por una aldea en medio de la noche. No hay farolas. No hay luces de coches que pasan. El único rastro de luz es el tenue resplandor de las brasas de una chimenea que se asoma por una ventana, o el pálido y fantasmal brillo de la luna si el cielo está despejado. La noche medieval no es un momento de paz, es un momento de peligro. Y ese peligro venía en 2 sabores, igualmente aterradores, lo que podías imaginar y lo que era real. En cuanto a lo que podías imaginar, la noche era el dominio de las criaturas míticas. La gente creía firmemente en demonios, espectros y espíritus errantes. Se contaba que la pesadilla, por ejemplo, no era solo un mal sueño. Era un demonio real, un espíritu maligno que se sentaba sobre tu pecho mientras dormías, robándote el aliento y causándote un terror paralizante.
Era el equivalente medieval a una visita del recaudador de impuestos, pero mucho peor. Y aunque la parálisis del sueño es una condición médica que hoy entendemos, en aquel entonces, era una prueba irrefutable de que un demonio te estaba visitando. Lo creían de verdad. Además, los duendes y las hadas podían ser traviesos, robando cosas de la despensa o enredando el pelo de los caballos. Pero otros seres eran más siniestros. Se hablaba de criaturas que robaban bebés de sus cunas, sustituyéndolos por changelins, unas criaturas enfermizas y malhumoradas. No era solo un cuento para asustar a los niños, era una explicación para cuando un bebé nacía con alguna discapacidad o moría de forma inesperada. Los aldeanos se mantenían despiertos, vigilando las cunas en la oscuridad, con una mezcla de miedo y amor. Los historiadores todavía debaten si la creencia en estos seres sobrenaturales era una fe genuina o una forma de explicar fenómenos naturales que no podían entender, como la parálisis del sueño, las enfermedades infantiles o incluso los ruidos inexplicables en el bosque. Es una discusión que nos recuerda que en un mundo sin ciencia, la magia y la mitología eran la única lógica disponible. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era la ausencia de explicación. Era el lugar donde la imaginación se desbocaba. Pero no todos los peligros eran producto de la imaginación. Las amenazas reales eran abundantes. Y aquí entramos en un hecho histórico mainstream: la noche era un imán para el crimen. Sin farolas, y con la ley y el orden siendo un concepto bastante flexible, los bandidos y los ladrones se sentían en su elemento. Caminar solo por un camino de tierra después del anochecer era pedir un problema, o un golpe en la cabeza. Las posadas se cerraban con doble cerrojo, y los que viajaban a caballo sabían que la única opción segura era unirse a una caravana antes de que el sol se pusiera. Los caminos eran oscuros, llenos de agujeros, peor aún, de gente con malas intenciones. Y luego están los animales. Sí, los animales. Los lobos y los osos vagaban por los bosques cercanos, y eran mucho más audaces de lo que lo son hoy en día. No tenían miedo de acercarse a una aldea en busca de comida, lo que convertía cualquier viaje al baño exterior en una especie de juego de la ruleta rusa. Los granjeros tenían que proteger su ganado, y si el ruido del lobo era lo suficientemente fuerte, se levantaban armados con horcas y lo que tuvieran a mano. En este mundo, un perro no era solo una mascota, era un sistema de seguridad avanzado, la primera línea de defensa contra una amenaza muy real. Un ladrido en la oscuridad significaba que algo, o alguien, se acercaba, y no para pedir indicaciones. El fuego era otra amenaza constante. Con chimeneas abiertas y velas de cebo ardiendo en las casas, un incendio era una catástrofe que se extendía rápidamente. Una chispa, un descuido, y una aldea entera de edificios de madera y paja podía quedar reducida a cenizas en cuestión de minutos. Sin alarmas ni extintores, el único plan de emergencia era correr y gritar. O peor, morir asfixiado por el humo mientras dormías tu segundo sueño. Se te pone la piel de gallina solo de pensarlo. El miedo no era una emoción pasajera, era una constante, un compañero. Te ibas a la cama no para escapar del mundo, sino para refugiarte de él. La cama, a menudo compartida por toda la familia, era un pequeño oasis de seguridad en un mar de oscuridad y peligro. Pero incluso allí, el miedo se colaba. La falta de luz te hacía imaginar cosas en las esquinas, en las sombras proyectadas por las brasas agonizantes. Te hacía estar en un estado de alerta constante, incluso cuando tu cuerpo anhelaba el descanso. Así que la próxima vez que te quejes de que se fue la luz por un par de horas, piensa en esto. La oscuridad no era un inconveniente, era una amenaza. La luz, incluso la pequeña y parpadeante llama de una vela, era un lujo, un arma, una barrera contra lo desconocido y lo peligroso. Era tu único aliado en una lucha que se libraba todas las noches, una batalla contra los fantasmas de la mente y las bestias del mundo real. Era una vigilia, literal y metafóricamente, que la gente de la Edad Media libraba noche tras noche, hasta que el sol, su verdadero salvador, finalmente regresaba. El sol. Tu verdadero salvador, como decíamos al final de la última sección. El sol es lo que te devuelve al mundo de la luz, de la seguridad relativa. Te levantas con las primeras luces del alba, cuando los primeros gallos cantan, y el aire es frío y fresco.
No hay alarma, no hay café caliente esperándote en la cocina. Te levantas porque tu cuerpo lo exige y porque el trabajo del día está a punto de comenzar. Y el trabajo del día, al igual que el sueño, no se rige por un reloj de pared. No, porque los relojes de pared, tal como los conocemos, simplemente no existían para la mayoría de la gente. Existían relojes de sol, relojes de agua, y en las iglesias, relojes mecánicos que tocaban las horas, pero la idea de que la vida diaria de una persona se rigiera por la hora exacta era un concepto tan extraño como la idea de enviar un mensaje a la velocidad de la luz. En lugar de las manecillas de un reloj, tu vida estaba dictada por los ciclos de la naturaleza y las campanas de la iglesia. Las campanas de la iglesia tocaban las horas canónicas, una serie de llamadas a la oración que marcaban el paso del día. La gente común las utilizaba como una guía. Un toque para la primera oración significaba que ya era hora de empezar a trabajar en los campos. Un toque al mediodía significaba que era hora de parar para comer. Y otro toque al atardecer significaba que la jornada laboral había terminado y que la noche, con todos sus peligros, estaba a punto de empezar de nuevo. Es un hecho histórico bastante mainstream que la vida medieval estaba intrínsecamente ligada a la agricultura y la luz del sol. La mayoría de la gente, al menos el 80% de la población europea, vivía y trabajaba en la tierra. Y la tierra no espera. No hay fin de semana en la agricultura. Hay estaciones. Hay ciclos de siembra y cosecha, de frío y calor. Los ritmos del sol y la luna eran tus verdaderos relojes. Plantabas cuando la luna estaba en cierta fase, cosechabas cuando el sol te lo permitía. Y, por supuesto, dormías y te despertabas de la misma manera. Este ritmo de vida, sin embargo, no era exclusivo de los granjeros. Incluso en las ciudades, la vida se movía al compás de la luz del día. Los mercados se abrían al amanecer y cerraban al atardecer. Los artesanos trabajaban con la luz de sus ventanas, ya que la luz artificial era demasiado cara y peligrosa para usarse durante largas horas. Un boticario, por ejemplo, podría levantarse en su primer sueño para preparar remedios que necesitaban la oscuridad de la noche, pero su tienda no se abriría hasta que el sol estuviera alto. Era un mundo sin un horario de oficina, de 9 a 5, un concepto que no surgiría hasta la revolución industrial, cuando las fábricas demandaban un horario fijo y una disciplina laboral que era ajena a la sociedad medieval. Y aquí viene el dato curioso, un pequeño detalle de la vida diaria: la gente comía de una manera muy diferente. No había 3 comidas fijas al día como hoy. La comida más importante era el desayuno, que a menudo se comía por la mañana después de que ya se había hecho una buena cantidad de trabajo. Luego venía la comida principal, a veces llamada cena, que se tomaba a media tarde. Era una comida pesada, a menudo caliente, y a la que se le dedicaba tiempo. Y luego, una comida ligera por la noche, que en realidad no era una comida, sino más bien un refrigerio. Es un pequeño detalle, pero te hace pensar en cómo nuestros horarios de comida, y por lo tanto nuestros horarios de sueño, están completamente fuera de sintonía con nuestros antepasados. Ellos comían para trabajar, no para socializar o para relajarse. Los historiadores todavía debaten si este estilo de vida, regido por los ritmos naturales en lugar de los artificiales, era más saludable para el ser humano. Por un lado, la falta de luz artificial significaba que los ciclos de sueño-vigilia estaban perfectamente sincronizados con la producción natural de melatonina de tu cuerpo. No había pantallas de teléfono ni luces brillantes que engañaran a tu cerebro para que pensara que era de día. Por otro lado, la falta de una estructura de horario fijo también podía llevar al desorden, y la gente a menudo se levantaba para trabajar en cualquier momento del día o de la noche si la tarea lo requería. No había tiempo libre en el sentido moderno de la palabra. Las fiestas religiosas y las celebraciones estacionales eran los únicos momentos en los que se detenía la molienda del trabajo. El ritmo de la vida era un eco del ritmo de tu propio cuerpo. En el primer sueño, te recuperabas del cansancio del día anterior. En el tiempo de vigilia, te levantabas para hacer las tareas que no podías hacer durante el día, o simplemente para meditar. Y en el segundo sueño, te preparabas para el día que venía, con la certeza de que el sol te despertaría para un nuevo ciclo de trabajo y vida. No era un horario, era un ritmo.
Un flujo constante y cíclico que se repetía cada 24 horas. Y la luz del sol era la que marcaba el final de la noche y la que te daba una sensación de propósito. Después de las horas de oscuridad, donde el peligro acechaba en cada sombra y los sonidos eran amenazantes, el sol era un faro de esperanza. Era un recordatorio de que los peligros de la noche eran temporales y que la vida real, el trabajo, la comunidad, la seguridad, regresaba con la luz. De hecho, el sol tenía un estatus casi sagrado en muchas culturas premodernas. No era solo un objeto astronómico, era la fuerza de vida, el motor que movía el mundo. En la Edad Media, no había un día libre. El trabajo, las labores, las tareas, eran una parte tan fundamental de tu identidad como tu nombre. El tiempo era una entidad fluida, no una serie de segundos que se desvanecen. Y el tiempo de descanso era una necesidad, no un lujo. No era algo que se ganaba con el trabajo, sino algo que era una parte integral del ciclo de vida. Tu cuerpo era el que dictaba el ritmo. Y la sociedad, las campanas, el sol, todos ellos bailaban al unísono con ese ritmo. Así que la próxima vez que te pongas la alarma para una hora específica, piensa en tus antepasados. Piensa en un mundo donde el único despertador era la luz del sol, y el único calendario eran las estaciones. Un mundo donde el sueño y el despertar no eran opcionales, sino que estaban profundamente entrelazados con los ritmos de la naturaleza. Y date cuenta de que, en cierto modo, hemos perdido algo de esa conexión. Hemos domesticado el tiempo y el sueño, pero quizás, al hacerlo, hemos perdido una parte de lo que significa ser humano. Sexchen 4. Y así, mientras la luz del sol se afianza, tu día ha comenzado. Pero no creas que la influencia de los astros se detiene con el amanecer. De hecho, era solo el principio. Los ciclos celestiales no solo marcaban el tiempo para la vida, sino que también influenciaban las supersticiones y los rituales nocturnos, y la manera en que la gente entendía el sueño. Recordarás que la gente no dormía en total oscuridad, y por una buena razón, la luz de la luna era un símbolo, una guía, y a veces, una fuente de terror. Un hecho histórico poco conocido, casi un dato curioso, es la creencia en la influencia de la luna en los sueños. En la Edad Media, se creía que la fase de la luna podía afectar la calidad y la naturaleza de lo que soñabas. Si soñabas con algo malo durante la luna nueva, era un mal presagio de verdad. Pero si soñabas con lo mismo durante la luna llena, era solo una advertencia sin mucho peso, porque la luna llena era vista como un momento de poder, de plenitud, y no de peligro. La palabra lunático viene de esta creencia de que la luna podía influir en el comportamiento humano, incluso en la locura. No era solo una metáfora, la gente realmente lo creía. Y si hoy tienes problemas para dormir durante la luna llena, piensa en ellos, porque no estabas solo. Ellos te dirían que estás sufriendo un mal de luna. Es una idea fascinante, y sinceramente, un poco romántica. Además de la luna, las estrellas también tenían su papel. Antes de la invención de la brújula y el GPS, las estrellas eran la única forma de orientación para los viajeros nocturnos. El Polo Norte era conocido como la estrella de la noche, y era un punto de referencia constante. Pero no solo se usaban para la navegación. Los astrólogos, que en ese entonces no se distinguían mucho de los astrónomos, creían que la posición de las estrellas y los planetas en el momento de tu nacimiento influían en tu temperamento y tu destino. Y, por supuesto, la posición de los astros en una noche determinada podía influir en tus sueños. Los historiadores todavía debaten hasta qué punto la astrología era una ciencia aceptada o una simple superstición. Se sabe que algunos de los más grandes intelectuales de la época, como Johannes Kepler, estudiaron y practicaron la astrología junto con la astronomía. Para ellos, era una forma legítima de entender el universo. Pero para la persona promedio, la astrología era una herramienta práctica. La gente consultaba a los astrólogos para saber cuándo era el mejor momento para casarse, para empezar un negocio, o para cosechar. Y, por supuesto, para interpretar los sueños. Imagínate esto. Has tenido un sueño muy vívido sobre un lobo, y estás preocupado. No vas a un terapeuta, ¿verdad? Te diriges al astrólogo local. Él te pregunta sobre la fase de la luna,
y sobre la posición de las estrellas esa noche. Y te dirá que si la estrella de la mañana estaba alta en el cielo, tu sueño significa una cosa, pero si estaba baja, significa algo totalmente diferente. Es un poco como una bola 8 mágica celestial, pero en la que la gente ponía una fe genuina y a menudo costosa. Pero la conexión con los cielos era mucho más que astrología. La noche, con su manto de estrellas brillantes, era una fuente de asombro y de conexión espiritual. Con la casi total ausencia de contaminación lumínica, los cielos nocturnos de la Edad Media eran un espectáculo inimaginable para la mayoría de nosotros hoy. Los cielos eran un tapiz de miles de estrellas, de la Vía Láctea que se extendía como una pincelada de leche por el firmamento. Era un recordatorio constante de la grandeza del universo, y de lo pequeños que éramos en comparación. Este espectáculo era a la vez hermoso y aterrador. La majestuosidad del cielo estrellado podía inspirar miedo a lo desconocido, a lo vasto e incomprensible. Pero también podía inspirar reverencia y un sentido de lo sagrado. La gente miraba las estrellas y veía las constelaciones que daban forma a sus mitos y leyendas. Veían los arcos del sol y la luna, y sabían que estaban bailando una danza cósmica que determinaba el ritmo de la vida. A diferencia de nosotros, que vemos las estrellas a través de una pantalla o una aplicación, ellos las veían con sus propios ojos, en todo su esplendor, y las entendían como una parte activa de su mundo. Y la luz de la luna, a pesar de sus supersticiones, era también una amiga. Cuando te levantabas en medio de la noche, a menudo era la única fuente de luz que tenías. Su luz plateada iluminaba el camino a la letrina, o te permitía ver lo suficiente para avivar las brasas del fuego sin tener que encender una vela. Pero era una luz tenue, misteriosa, que creaba sombras largas y engañosas. Era la luz perfecta para contar historias de fantasmas, de criaturas que se movían en la oscuridad, de peligros que acechaban más allá de la luz. Así que la próxima vez que veas una luna llena, en lugar de pensar en el lobo o en el hombre lobo, piensa en tus antepasados. Piensa en un mundo donde la luna era una entidad viva, una fuerza cósmica que influía en tu estado de ánimo, en tu destino y en tus sueños. Un mundo donde el cielo nocturno no era solo un telón de fondo para las estrellas, sino un libro de texto, un mapa y una fuente de asombro y misterio. Y date cuenta de lo mucho que hemos perdido esa conexión con los ritmos celestiales. Hemos domesticado el tiempo, la noche y el sueño. Pero al hacerlo, quizás también hemos domesticado nuestra imaginación. Y eso es algo que, si lo piensas, puede ser un poco triste. Con la luz de la luna y las estrellas como guías, la noche está llegando a su fin. Te levantas para el segundo sueño, o tal vez para las últimas oraciones de la noche. Y a medida que el sol comienza a asomarse por el horizonte, una nueva jornada se pone en marcha. Pero antes de que salgas de tu casa para enfrentarte al día, hay un ritual que debes seguir. Un ritual que nos puede parecer un poco extraño. Es hora de hablar de la higiene medieval, que era muy diferente a la nuestra, y de la forma en que la gente se preparaba para el día, y para la noche. Un hecho histórico bastante mainstream, pero que a menudo se malinterpreta, es que la gente en la Edad Media no era tan sucia como creemos. Se bañaban. Pero no con la frecuencia que lo hacemos hoy en día. Y no usaban agua caliente en una bañera. La mayoría de la gente se lavaba en ríos, lagos o, si eran lo suficientemente afortunados, en una tina de madera con agua tibia. Y las clases más ricas tenían acceso a baños, que eran caros y por lo tanto, un lujo. Pero el baño completo no era un ritual diario, era algo que se hacía de vez en cuando. La higiene diaria consistía en lavarse la cara y las manos. Y, por supuesto, no existían los cepillos de dientes ni la pasta de dientes. Se usaban palillos de madera o trapos para limpiar los dientes, y el aliento fresco no era una prioridad. Y no tenían desodorante. La gente simplemente apestaba. Y no había un aroma de rosas para disfrazarlo. Y aquí viene la parte más curiosa, un pequeño detalle de la vida diaria. Antes de irte a la cama, no te ponías un pijama. La gente dormía desnuda. Es un pequeño dato, pero te hace pensar. La ropa de cama era cara y, al dormir desnudo, la ropa de todos los días duraba más. Y al no llevar ropa, la suciedad y el sudor de la ropa no se transferían a las sábanas.
Se pensaba que dormir desnudo también permitía que el cuerpo respirara y se refrescara. Y, de nuevo, la cama se compartía. Así que imagina la escena, toda la familia, desnuda, en la misma cama de paja. Es un cuadro que no se ve en las películas de época, ¿verdad? Los historiadores todavía debaten hasta qué punto la desnudez en la cama era una norma social o una práctica limitada a las clases más bajas. Se sabe que la gente más rica usaba camisones o túnicas de lino, lo que indica que la desnudez podría haber sido más común entre las clases más pobres por razones económicas. Pero la evidencia sugiere que la desnudez era una práctica bastante común, y que la idea de que la gente se ponía ropas para dormir es un concepto más moderno. Pero la preparación para la noche no era solo cuestión de que te ponías, o más bien, que no te ponías. También tenía un componente espiritual. Se rezaban oraciones al atardecer, pidiendo protección contra los peligros de la noche. El fuego, esa misma fuente de calor y luz que podía ser una amenaza, se avivaba y se le ponía una protección para que durara toda la noche, ya que el encender el fuego de nuevo por la mañana era una tarea ardua. Se echaba una mirada a los animales, se cerraban las puertas, y se le deseaba a la familia un buen descanso, con la esperanza de que los peligros de la oscuridad no nos alcanzaran. Y luego estaban los remedios. No para la higiene, sino para el sueño. La gente no tenía pastillas para dormir. Si tenían problemas para dormir, recurrían a la sabiduría popular. La valeriana, una hierba que todavía se usa hoy en día, era popular para la ansiedad y el insomnio. A menudo se bebía en un té. El opio y el laudanum eran populares entre los ricos, y se usaban para inducir el sueño. Y para los más pobres, se usaban remedios más simples y accesibles. Se bebía leche tibia, se comían cerezas, y se aplicaban cataplasmas de lúpulo en la frente. Es fascinante cómo la gente usaba lo que tenía a mano para resolver los problemas que enfrentaba. La vida era dura, y el sueño era a menudo una necesidad que se veía interrumpida por la enfermedad, el hambre, o simplemente el frío. La gente estaba en un estado de alerta constante, incluso cuando dormía. Y esta preparación para la noche, estos rituales de higiene y seguridad, eran un intento de controlar un mundo que era en gran medida incontrolable. Era una forma de reafirmar su humanidad frente a la oscuridad y el peligro. Era una forma de decir que, a pesar de todo, la vida continuaba, que el día siguiente vendría, y que había que estar preparado para ello. Así que la próxima vez que te laves los dientes con un cepillo de cerdas suaves y te pongas un pijama cómodo, piensa en tus antepasados. Piensa en el contraste entre la simplicidad de su higiene y la complejidad de sus rituales. Piensa en un mundo donde dormir desnudo era la norma, y donde una buena noche de sueño era una bendición, no un derecho. Y date cuenta de lo afortunados que somos hoy en día. Y con eso, la noche está a punto de terminar, y un nuevo día está a punto de comenzar. Ahora que el sol se ha puesto y el primer sueño ha terminado, te encuentras despierto de nuevo, inmerso en ese tiempo intermedio, en la calma chicha de la noche. Pero no todo el mundo tuvo la suerte de tener una noche de sueño ininterrumpido. O, en su caso, de tener 2 sueños ininterrumpidos. Y cuando el sueño se negaba a llegar, la gente medieval no tenía un botiquín lleno de pastillas para dormir. No, recurrían a una mezcla fascinante de remedios herbales, pócimas caseras y, a veces, a extraños rituales que nos harían reír y llorar hoy en día. Un hecho histórico bastante mainstream, aunque poco conocido por el público general, es que los remedios herbales eran la primera y a menudo única línea de defensa contra cualquier dolencia. El insomnio no era una excepción. La valeriana, una hierba que todavía se utiliza en los suplementos para dormir, se mezclaba con vino o se hacía un té para calmar los nervios y el alma. Se creía que el lúpulo, la misma planta que se utiliza para hacer cerveza, tenía propiedades sedantes. A menudo, se rellenaban almohadas con lúpulo seco para ayudar a la gente a conciliar el sueño. Es el equivalente medieval de comprar una almohada con aroma a lavanda, pero con un toque un poco más rústico. Pero no todos los remedios eran tan benignos. Las clases más ricas tenían acceso a la opción del opio. O, más precisamente, a un brebaje llamado laudanum, una mezcla de opio y alcohol que era extremadamente popular. Era el remedio definitivo para cualquier cosa, desde el dolor hasta el insomnio.
Era potente, como te puedes imaginar, altamente adictivo. Pero en un mundo sin los analgésicos modernos, el opio era visto como un milagro. Imagina a un noble con insomnio crónico, bebiendo su copa de vino con opio, y hundiéndose en un sueño profundo y sin sueños. Era un lujo, un privilegio que el granjero común no podía ni soñar. Y luego estaban las supersticiones, que a menudo se mezclaban con la medicina. Se creía que ciertos talismanes, o incluso la presencia de un gato negro durmiendo a los pies de la cama, podían traer un sueño reparador. Si te despertabas con un sobresalto, una de las soluciones era poner 3 piedras debajo de tu almohada. ¿Por qué 3? ¿Quién sabe? Pero si no funcionaba, es porque no pusiste las piedras adecuadas. Era la creencia la que hacía el remedio, no la ciencia. Los historiadores todavía debaten si la efectividad de estos remedios era psicológica o real. ¿Se curaba el insomnio con valeriana porque funcionaba, o porque la gente creía que funcionaba? Hay evidencia de que muchas de estas hierbas tienen propiedades sedantes genuinas. Pero la creencia en su poder era lo que a menudo las hacía efectivas. En una época en la que la gente no entendía la química ni la biología, el placebo era una de las herramientas más poderosas del doctor. Y no había un médico de turno que pudieras llamar a las 3 de la mañana, tu médico era el curandero de la aldea, que te recetaba una mezcla de hierbas y un rezo. Un dato curioso sobre los remedios para dormir era el papel de los libros de oraciones. Si tenías insomnio, podías leer oraciones específicas que estaban diseñadas para calmar tu mente. El libro de las horas, una de las obras más populares de la Edad Media, contenía oraciones para cada hora del día y la noche, y muchas personas lo usaban para estructurar sus días y sus noches. Leer en la oscuridad, con una vela parpadeante, era una forma de meditación que te ayudaba a calmarte. Era una forma de darle a tu cerebro algo en que pensar, algo que no fuera la preocupación o el miedo a la noche. La gente en la Edad Media tenía que ser ingeniosa. No tenían un supermercado o una farmacia para ir a buscar algo que les ayudara a dormir. Tenían que confiar en el conocimiento popular, en la sabiduría de las abuelas, y en los remedios que la naturaleza les ofrecía. Y, a menudo, la naturaleza les daba cosas que eran a la vez una bendición y una maldición. Un té de hierbas que te calmaba, pero también una planta que, si se usaba incorrectamente, podía ser venenosa. No había etiquetas de advertencia ni prospectos. Así que la próxima vez que te tomes una pastilla para dormir, piensa en tus antepasados. Piensa en un mundo donde el remedio para el insomnio era una mezcla de hierbas, supersticiones y un rezo. Piensa en un mundo donde la ciencia y la magia estaban entrelazadas, y donde el sueño era un lujo tan grande que la gente estaba dispuesta a hacer casi cualquier cosa para conseguirlo. Y date cuenta de que, en cierto modo, no hemos cambiado tanto. Todavía queremos un remedio fácil para una noche de insomnio. Pero a diferencia de nuestros antepasados, podemos ir a la farmacia y comprarlo, sin tener que poner 3 piedras debajo de la almohada. Los remedios funcionaron, o al menos eso parece. Te has sumergido en un sueño, un segundo sueño que, a diferencia del primero, es más ligero y más propenso a ser interrumpido. Y en ese sueño, tu mente comienza a divagar. Entras en el reino de lo onírico, un mundo donde el tiempo y el espacio se doblan y donde los símbolos y las metáforas gobiernan. Y en la Edad Media, los sueños no eran solo el subproducto de una mente activa, eran una ventana al futuro, una advertencia o, a menudo, un mensaje de lo divino. Un hecho histórico fascinante, al mismo tiempo, bastante extraño, es que la interpretación de los sueños era una disciplina académica legítima. Los libros de sueños, o neurocrítica, eran muy populares. Eran colecciones de símbolos y sus significados, y la gente los consultaba con la misma seriedad con la que hoy consultaríamos un horóscopo. Si soñabas con un pájaro, ¿qué tipo de pájaro era? Un ruiseñor significaba una cosa, una paloma otra, y un cuervo, por supuesto, era una señal de mal augurio. Y si soñabas con un dragón, o una serpiente, o un león, el significado dependía del contexto, de si el animal era amistoso o amenazador. No había una interpretación libre, los sueños estaban llenos de significados preestablecidos. Pero la interpretación de los sueños no era solo para los laicos. La Iglesia tenía su propia visión.
Para ellos, los sueños podían ser de tres tipos: divinos, del diablo o del cuerpo. Un sueño divino era un mensaje directo de Dios o de un santo, una profecía o una advertencia. Piensa en la historia de José en la Biblia, que interpretó los sueños del faraón y predijo una hambruna. Esto era visto como una prueba de que los sueños podían ser una herramienta de Dios. Un sueño del diablo era una tentación, un intento del demonio de corromper tu alma mientras dormías. Y un sueño del cuerpo era solo el resultado de haber comido demasiado por la noche, o de estar enfermo. Y aquí viene el dato curioso: la gente creía que una indigestión podía hacerte soñar con demonios, lo que hacía que el sueño fuera una especie de barómetro de tu salud física y espiritual. Los historiadores todavía debaten si la creencia en la interpretación de los sueños era un reflejo de la religiosidad de la época o si era una forma de control social. Por un lado, la Iglesia utilizaba los sueños como una herramienta para enseñar lecciones morales y para infundir miedo en la gente. Por otro lado, la gente utilizaba los sueños para entender un mundo que era en gran parte incomprensible. El sueño era una forma de dar sentido a lo que estaba sucediendo en sus vidas. Era una forma de entender por qué una cosecha había fracasado, o por qué una persona se había enfermado. Y así, en tus sueños, navegas por un mar de símbolos y significados. Te encuentras con un amigo que ya ha muerto, y sabes que te está dando una advertencia. Ves un perro blanco, y sabes que tu suerte va a cambiar para mejor. O sueñas con un caballo, y sabes que la riqueza está a punto de llegar a tu vida. Es un mundo donde los animales, los objetos y las personas no son lo que parecen, son símbolos de algo más grande, de algo más profundo. Los sueños también eran una forma de comunicación con los que habían fallecido. Se creía que los espíritus de los muertos podían visitar a los vivos en sus sueños, para darles una advertencia o para pedirles que hicieran algo por ellos. Si soñabas con un ser querido que ya no estaba, lo más probable es que tu primera reacción no fuera de nostalgia, sino de inquietud. El sueño era un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y la gente se lo tomaba muy en serio. La falta de una comprensión científica del cerebro y del subconsciente significaba que los sueños eran una fuente de misterio y asombro. La gente no tenía a Freud ni a Jung para decirles que los sueños eran el reflejo de sus miedos y deseos. Tenían a la Iglesia y a los libros de sueños, que les daban una estructura, un significado, a lo que parecía ser una experiencia sin sentido. Era una forma de darle orden al caos de la mente. Así que la próxima vez que te despiertes de un sueño vívido, en lugar de buscar en Google su significado, piensa en tus antepasados. Piensa en un mundo donde un sueño no era solo un sueño, sino un mensaje, una advertencia o una profecía. Piensa en un mundo donde la mente y el espíritu estaban entrelazados, y donde la noche era una ventana a lo desconocido. Y date cuenta de que, en cierto modo, hemos perdido la magia de los sueños. Los hemos domesticado, los hemos explicado, pero quizás hemos perdido su misterio y su asombro. Te has levantado del segundo sueño con el recuerdo de un sueño vívido, una mezcla de símbolos extraños y significados profundos. Has reflexionado sobre lo que podría significar tu encuentro con un caballo o un pájaro en el mundo onírico. Pero ahora, mientras la noche aún se aferra, una nueva realidad se impone, el mundo real, con su propio repertorio de sonidos y ruidos. Y créeme, el silencio, tal como lo conocemos hoy en día, era un concepto totalmente ajeno a la noche medieval. Era una sinfonía, una orquesta de ruidos que te recordaban que no estabas solo. Un hecho histórico bastante mainstream, pero a menudo olvidado, es que la vida nocturna era tan ruidosa como la diurna. Si vivías en una aldea, los animales eran una fuente constante de ruido. El mugido de una vaca que se movía, el balido de una oveja que se revolvía en su sueño, el ladrido distante de un perro que alertaba de un intruso o de un conejo. Si eras un afortunado comerciante que vivía en una ciudad amurallada, el ruido no era mucho mejor. Los serenos que gritaban las horas, los borrachos que cantaban en las tabernas, el traqueteo de las ruedas de los carros que se movían por las calles de piedra. No había una regulación de ruido, la noche era un tiempo de actividad, y no de silencio. Y aquí viene el dato curioso, un pequeño detalle que te hace pensar. Los gritos de las lechuzas eran un sonido común, pero también eran un símbolo de muerte. La gente no tenía una comprensión de la ecología.
No entendían que la lechuza solo estaba cazando ratones. Para ellos, era un presagio. Un aullido de lobo en el bosque cercano no era solo el sonido de un animal salvaje. Era una señal de que la amenaza estaba cerca. En este mundo, un simple ruido no era solo un ruido, era un mensaje. Era un lenguaje que la gente aprendía a interpretar desde la infancia. Los historiadores todavía debaten si la gente se acostumbró a este nivel de ruido o si el ruido constante era una fuente de estrés y ansiedad. Por un lado, la gente crecía con estos sonidos. Eran tan naturales como el amanecer y el anochecer. Por otro lado, la falta de una noche de sueño reparador y silencioso podría haber contribuido a una serie de dolencias físicas y mentales que hoy atribuimos al insomnio. No había escapatoria, el ruido era una parte intrínseca de la vida. Imagina la escena, estás en tu tiempo de vigilia, y el silencio, si es que lo hay, es tan raro que te hace sentir incómodo. Te quedas despierto, escuchando. El crujido de la madera de tu casa, el susurro del viento que se cuela por las grietas de la pared. Y de repente, un ruido. Un ruido que no reconoces. Y tu corazón se acelera. ¿Es una rama que se rompe, o un animal que se mueve? No lo sabes. Y la falta de una explicación te obliga a llenar el vacío con tu imaginación. Es una de las razones por las que los fantasmas, los duendes y los demonios eran tan reales. Eran la única explicación para lo inexplicable. La gente en la Edad Media tenía una audición mucho más aguda que la nuestra. No estaban acostumbrados a la cacofonía constante de los motores, la televisión y la música. Un simple susurro en la noche podía ser escuchado a una distancia considerable. Su oído era una herramienta de supervivencia. Te ayudaba a detectar a los ladrones, a los animales salvajes y a los intrusos. Era una forma de estar en un estado de alerta constante, incluso cuando estabas en tu propia casa. La noche era un espectáculo sonoro que te recordaba tu lugar en el mundo. Te recordaba que eras solo un animal más, vulnerable a los peligros de la naturaleza. Era un recordatorio de que la vida, a pesar de su estructura, era un caos. Y el único consuelo era el hecho de que todos los demás en tu aldea estaban escuchando los mismos sonidos. No estabas solo en tu miedo, el miedo era un sentimiento comunitario. Así que la próxima vez que te pongas los auriculares para bloquear el ruido de la calle, piensa en tus antepasados. Piensa en un mundo donde el ruido era una constante, donde el silencio era raro y donde tu audición era tu mejor arma. Piensa en un mundo donde los sonidos de la noche eran una sinfonía de la vida y de la muerte, y donde cada ruido tenía un significado. Y date cuenta de que, en cierto modo, hemos perdido el lenguaje de la noche. Hemos tapado nuestros oídos, pero tal vez, al hacerlo, hemos perdido una parte de nuestra conexión con la naturaleza. Te has levantado en la noche, el ruido te recuerda que no estás solo, pero el cansancio te obliga a volver a la cama. Y al volver, te das cuenta de que la cama misma era algo muy diferente de lo que hoy consideramos un lugar de descanso. No es un colchón de espuma viscoelástica con sábanas de algodón de 600 hilos. Es algo mucho más utilitario y a menudo, sinceramente, incómodo. Los muebles para dormir y las camas eran un reflejo de la jerarquía social, del clima y de la vida misma, y eran un mundo en sí mismo, lleno de curiosidades. Un hecho histórico poco conocido es que, para la mayoría de la gente, la cama no era un mueble, sino un colchón que se extendía por la noche y se recogía por la mañana. Se trataba de una bolsa grande hecha de lino, que se rellenaba con paja, lana, hojas o plumas, dependiendo de lo que te pudieras permitir. La paja era lo más común, pero se descomponía y atraía insectos, por lo que tenía que ser reemplazada regularmente. Las plumas eran un lujo. Imagina el trabajo de tener que limpiar y rellenar tu cama cada mañana. Era una tarea más de las muchas que tenías que hacer. Es el equivalente a tener que montar y desmontar tu cama todos los días, un concepto que nos resulta ridículo hoy en día. Y aquí viene el dato curioso, la gente no solo dormía con sus familias. A menudo, las camas se compartían con invitados o con sirvientes. No era inusual que un anfitrión ofreciera un espacio en su cama como un gesto de hospitalidad. Era una costumbre social, una forma de demostrar que confiabas en tus invitados.
Pero imagina la escena, estás durmiendo con tu familia, y de repente, tienes que hacerle espacio a un invitado, un completo extraño. No había habitaciones de invitados, no había privacidad. Era una convivencia constante, una intimidad forzada que nos resultaría muy extraña. Los historiadores todavía debaten si el sueño bifásico era un subproducto de las incomodidades de la cama medieval o si era un ritmo natural que se adaptaba a la vida. Algunos creen que la incomodidad de la cama de paja o la necesidad de avivar el fuego a medianoche era la verdadera causa del despertar. Otros sostienen que la falta de luz artificial y el ritmo de la vida dictaban el sueño bifásico, y que la incomodidad de la cama era solo un factor que contribuía. Es una pregunta fascinante, porque nos hace pensar en si nuestro sueño monofásico es una elección o una adaptación. Pero las camas no eran solo para dormir. Eran el centro social de la familia. La gente se sentaba en la cama para hablar, para comer e incluso para trabajar. Era un lugar para contar historias, para hacer la costura, para planificar el día siguiente. Era un lugar de confort y comunidad en un mundo que a menudo era frío y solitario. Y las camas más lujosas, las de la nobleza, eran verdaderas obras de arte. Estaban hechas de madera tallada, con cortinas de seda o lana y con colchones de plumas. Estas camas eran símbolos de estatus. La cama con dosel, que hoy vemos como una antigüedad, era en ese entonces el equivalente a tener un coche de lujo. Era una forma de demostrar tu poder y tu riqueza. Para la persona promedio, el confort era un concepto relativo. Las camas eran a menudo infestadas de pulgas y otros insectos, que eran una fuente constante de picazón y de enfermedad. Y no había un exterminador que pudieras llamar. El único remedio era la paciencia, y la esperanza de que el frío del invierno matara a la mayoría de ellos. No había sábanas de hilo, no había un lugar para ti solo, y el ruido de la familia durmiendo a tu lado era una constante. Así que la próxima vez que te quejes de que tu colchón es demasiado duro o que la almohada no es la adecuada, piensa en tus antepasados. Piensa en un mundo donde un simple colchón de paja era un lujo, donde la privacidad no existía y donde los insectos eran una plaga constante. Y date cuenta de que, en cierto modo, hemos domesticado el sueño. Hemos hecho que la cama sea un lugar de confort y de paz. Pero al hacerlo, tal vez hemos perdido la conexión con el sueño como un acto comunitario, como un acto de supervivencia. Con los primeros rayos de luz filtrándose por las rendijas de las paredes de tu casa, el segundo sueño está llegando a su final. La sinfonía de la noche, esa orquesta de ruidos que te recordaba que no estabas solo en la oscuridad, comienza a desvanecerse. Los aullidos de los lobos se acallan en la distancia, los cánticos de los serenos terminan sus rondas, y el balido lejano de las ovejas se convierte en una melodía familiar. El frío de la noche, ese penetrante y afilado frío que te cala hasta los huesos, es lentamente reemplazado por la cálida promesa del amanecer. La gente se levanta, no de forma brusca, sino con la lentitud de un cuerpo que ha hecho su trabajo de descansar. Se sacuden la paja de su ropa, si es que la tenían, y comienzan a preparar el día. No hay café caliente esperándote, no hay una alarma que puedas apagar. Hay trabajo. Hay vida. Y la gente, con sus mentes todavía medio dormidas pero ya con los motores encendidos, se prepara para un nuevo ciclo, una nueva jornada. Un hecho histórico fascinante es que el amanecer no era solo un cambio de hora, era una celebración diaria, casi un ritual sagrado. Después de las horas de oscuridad y de los peligros que la noche traía consigo, el sol era un faro de esperanza, un símbolo de la victoria de la luz sobre las tinieblas. La gente se levantaba y agradecía a Dios por un nuevo día. En muchas comunidades, se cantaban oraciones de agradecimiento por la seguridad de la noche y se realizaban pequeñas ceremonias en las granjas, frente a la casa o incluso en el campo, para pedir la bendición para el día que comenzaba. La luz era tan importante que incluso se encendían velas en los hogares, aunque fuera de día, para honrar la luz que regresaba. Era una forma de reafirmar que, a pesar de los peligros de la noche, la vida, el trabajo, la comunidad y la esperanza, siempre triunfaban. Y aquí viene el dato curioso, la gente se levantaba con el sol, pero no se apresuraba a comer. El desayuno, como lo conocemos, no existía.
La primera comida del día, llamada desayuno o almuerzo en algunos dialectos, se comía después de haber hecho una buena cantidad de trabajo. A menudo, se hacía una comida ligera, como un pedazo de pan de centeno duro o un poco de queso, antes de empezar las labores. Pero la comida principal del desayuno, la que te daba la energía necesaria para la dura jornada que se avecinaba, se comía a media mañana. Era una comida funcional, que te preparaba para el trabajo físico que venía, y no una comida para socializar. Los historiadores todavía debaten si este estilo de vida, en el que el trabajo se mezclaba con el descanso y la comida, era más o menos saludable que el nuestro. Por un lado, la falta de una separación entre el trabajo y el hogar podría haber sido estresante. No había un lugar para desconectarte del trabajo. Tu casa era tu lugar de trabajo, tu taller, tu granja. Por otro lado, la vida era más simple. Las tareas eran claras y los ritmos naturales. El cuerpo se movía al ritmo de la naturaleza. No había un estrés por llegar a tiempo a la oficina, o por cumplir un horario que no tenía sentido. Y el descanso no era un lujo, sino una necesidad que se integraba en el día. Y se daba en el momento en que tu cuerpo lo pedía. El amanecer era el momento de dejar atrás los miedos de la noche, los fantasmas, los bandidos, los lobos. Era el momento de adentrarse en la seguridad relativa del día. Era el momento de reencontrarse con la comunidad, de hablar con los vecinos, de trabajar juntos en los campos o en los talleres. La luz del sol era un escudo, un protector contra lo desconocido y lo peligroso. Y la gente lo sabía. Se movían con un propósito, con la seguridad de que el día era suyo. Y así, el día se ponía en marcha. Las campanas de la iglesia sonaban, los gallos cantaban, los animales se despertaban. La vida, con toda su dureza y su belleza, regresaba. Y la gente, con sus cuerpos cansados pero con sus mentes descansadas, se preparaba para otra jornada de trabajo. Es una imagen que nos resulta extraña, pero que era la norma. Una vida regida por el sol, por la luna, por las estaciones y por los ritmos de la naturaleza. Y con esto, llegamos al final de nuestra historia. Hemos recorrido un camino largo. Hemos navegado por las aguas de los miedos medievales, hemos descubierto la magia de los sueños y hemos explorado la dureza de la vida. Hemos visto que, a pesar de todo, la gente de la Edad Media, en su lucha por el sueño y la supervivencia, era tan humana como nosotros. Y ahora, el viaje ha terminado. El sol se ha puesto en el mundo medieval y la noche ha regresado. En tu cama moderna, con tu colchón cómodo y tus sábanas limpias, el mundo exterior es silencioso. Las luces de la ciudad parpadean y el zumbido de la nevera es un suave ronroneo en el fondo. Ya no tienes que preocuparte por los fantasmas, por los bandidos o por los lobos. No tienes que preocuparte por el sueño bífido o por la paja en tu cama. Solo tienes que cerrar los ojos. La noche es tuya, para que la llenes con la paz y la tranquilidad que nuestros antepasados nunca tuvieron. Así que, tómate un momento, respira hondo, siente el peso de tu cabeza en la almohada y deja que tu mente divague. Ya no tienes que preocuparte por nada. El mundo ha cambiado, y el sueño también. Y, sinceramente, es para bien.